Hace 7000 años algo extraño sucedió en la población masculina humana, por lo menos en el continente euroasiático. Investigadores en genética de poblaciones humanas han encontrado que, a partir de esa época, y en los siguientes 2000 años, la diversidad genética del cromosoma Y, es decir, el cromosoma sexual solo presente en los mamíferos machos, en este caso, los hombres viviendo en esa época, colapsó a tal grado que, según señalan estudios en genómica de poblaciones realizados, esto sería el equivalente a que solo 1 de cada 17 hombres pudiese haber tenido descendencia. El descubrimiento fue llevado a cabo en 2015 por un grupo conjunto de investigadores en genética y biología molecular pertenecientes a varias instituciones y universidades alrededor de todo el mundo y publicado en la prestigiosa revista Genome Research. Posteriormente, los resultados se ampliaron con nuevos datos en 2018. Una de las autoras que condujeron el estudio, la profesora y bióloga evolutiva por la Universidad Estatal de Arizona, Melissa Wilson, había señalado en 2015, cuando se publicaron los primeros resultados que, en lugar de la supervivencia del más adecuado en un sentido biológico, la acumulación de riqueza y poder pudo haber incrementado el éxito reproductivo de un limitado número de hombres, socialmente adecuados, además de sus hijos. Los especialistas ya habían encontrado con anterioridad que la especie humana había experimentado diversos cuellos de botella genéticos, a lo largo de sus 300.000 años de existencia, debido a múltiples factores tales como cambios climáticos repentinos que imposibilitaron su rápida adaptación, desastres naturales que pudieron llegar a alcanzar proporciones cataclísmicas, etc. Por ejemplo, se ha registrado que la supererupción del volcán de Toba en la actual Indonesia hace unos 72.000 años provocó un invierno volcánico, que se ha calculado, redujo la población del Homo sapiens a solo 10.000 parejas reproductivas en todo el planeta. Los paleogenetistas han encontrado que hace 50.000 años, cuando se produjo una oleada de humanos saliendo de África hacia el Medio Oriente y Europa, se produjo otro cuello de botella, y por ende, una pérdida de diversidad genética, por distintos factores no identificados del todo, entre las poblaciones salientes. Curiosamente, este cuello de botella genético también se ha registrado acaeció entre los neandertales que habitaban Europa en esa misma época, sin hasta ahora conocerse del todo sus causas, aunque los especialistas se inclinan por una serie de rápidos cambios climáticos en el planeta, a veces en el curso de solo unos años, que imposibilitaron la rápida adaptación tanto en los neandertales en Europa, como entre los grupos Homo sapiens procedentes de África, internándose en el continente euroasiático. Tal vez el cuello de botella genético más dramático se produjo hace 12.000 años, al final de la última era glacial, durante el periodo climático conocido como el Younger Dryas, en el que por lo menos, la población de la conocida como cultura Clovis, que habitaba Norteamérica, se redujo hasta en una décima parte, y en la cual también, hasta 35 especies de la conocida como megafauna, mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, etc., desaparecieron o vieron reducidas sus poblaciones, que quedaron condenadas a la extinción en los siguientes pocos milenios que siguieron después del final de la última era glacial. La causa de este evento de extinción generalizada, y pérdida de diversidad genética, se produjo principalmente en Norteamérica, y para el cual se barajan diversas hipótesis para explicarlo, las cuales son demasiado extensas de enumerar en este video. El cuello de botella en el cromosoma Y acontecido hace 7000 años, coincide con el periodo arqueológico del Neolítico. Este periodo se caracterizó por el desarrollo de la agricultura, y el inicio del sedentarismo con el surgimiento de las grandes civilizaciones, ya a inicios del periodo conocido como Carcolítico, cuando se inició el desarrollo de la metalurgia, en especial y casi exclusivamente del cobre. En 2018, el estudio del fenómeno del cuello de botella del Neolítico se amplió por medio de análisis computacionales. Los investigadores encontraron que este fenómeno fue menos pronunciado entre los grupos humanos de cazadores-recolectores que obviamente eran nómadas y tenían mucha más movilidad, lo que fomentaba la formación de familias en lugares más alejados y con mayor diversidad genética. Además, encontraron que el fenómeno era más pronunciado en Europa y en el occidente y sur de Asia, en donde se inició el desarrollo de las grandes civilizaciones, a diferencia de otras partes menos desarrolladas de Eurasia. El sociólogo Tien-Chen Zheng, uno de los investigadores del estudio por la Universidad de Stanford, postuló en 2018, con los nuevos datos obtenidos, la teoría acerca de que, entre los clanes humanos en aquella época, las mujeres eran quienes se desplazaban a nuevos clanes para formar sus propias familias,
mientras que los hombres permanecían por lo general en los clanes para toda su vida. Esto condujo a que las variaciones en el cromosoma Y dentro del clan fueran muy limitadas. En primera instancia, esto no terminaría por explicar el hecho de que se haya encontrado que también había poca variación entre los diferentes clanes de esa época. Sin embargo, el investigador agrega que las escaramuzas y conflictos pudieron haber barrido clanes enteros, conduciendo a un inevitable cuello de botella en la variación del cromosoma Y de los habitantes de aquella época. Los análisis computacionales parecen sostener esta hipótesis. Es decir, que los clanes humanos del Neolítico se volvieron sedentarios al descubrir y desarrollar la agricultura. Entonces, comenzaron a practicar un sistema social de clanes que se conoce como patrilinaje, esto es, un grupo de personas cuyos miembros poseen una filiación unilineal y son descendientes de un antepasado común por vía paterna, a través de una misma línea de sangre. Las mujeres eran quienes por lo general abandonaban el clan para formar una nueva familia. Los conflictos hicieron el resto. La diversidad genética, en especial del cromosoma Y, disminuyó de manera considerable en aquella época, al final del Neolítico, lo cual podría haber tenido alcance en la salud de las poblaciones hasta nuestros días. Es bien sabido que un alto nivel de diversidad genética es beneficioso para los humanos y todas las especies en general. Cuando los genes de los individuos de una población varían mucho, el grupo tiene más posibilidades de prosperar y sobrevivir, especialmente contra las enfermedades. También se tiende a reducir la probabilidad de transmitir rasgos genéticos desfavorables, que pueden debilitar a una especie al paso de solo algunas generaciones. Los paleogenetistas, por ejemplo, afirman que la falta de diversidad genética tiene que contarse entre las principales razones de la extinción de los neandertales, de quienes se sabe, en base a estudios genéticos, que en los últimos milenios antes de su desaparición, prácticamente quedaron aislados geográficamente en pequeños grupos humanos de no más de 20 individuos, conduciéndolos a la práctica de la endogamia, la cual, según estos mismos investigadores, puede explicar ciertas deformaciones óseas encontradas entre las osamentas de los últimos neandertales y que son malformaciones de tipo genético características de esa práctica social.